Hola a todos, hoy nos metemos de lleno en una historia fascinante. Vamos a ver cómo una idea, una sola idea, fue capaz de dibujar un país entero, la Argentina del siglo XIX. Veremos cómo en este proceso hubo ganadores y perdedores muy claros. Arrancamos con una pregunta clave. ¿Se define una nación por sus mapas o sus ideas o sus batadas? No va solo por mapas y batadas, es algo mucho más profundo, de cómo una forma de pensar puede literalmente construir un país y al mismo tiempo decidir quién se queda afuera. Tenemos que entender la idea que estaba detrás de todo. Esa idea era una oposición aparentemente simple, pero con unas consecuencias brutales. Civilización contra barbarie. Ojo, que no era un simple eslogan, era toda una teoría social, muy bien pensada y popularizada por una figura clave, Domingo Faustino Sarmiento. Lo que él decía es que Argentina se encontraba en una especie de lucha a vida o muerte entre dos mundos que no podían convivir. Fíjense cómo estaba repartido, por un lado la civilización, Europa como modelo, la idea de progreso, la ciudad, todo lo moderno, y por el otro la barbarie, el campo, los pueblos indígenas y hasta la figura del gaucho. Pero esto no era una simple descripción, era una clasificación con trampa, una jerarquía que en el fondo era una sentencia. Decía quiénes eran los buenos que debían liderar y quiénes los atrasados que debían apartarse o ser apartados. Y claro, una idea así no se queda en los libros, tuvo consecuencias muy reales. Es que si etiquetamos a los pueblos originarios como bárbaros, como un obstáculo para el progreso, tenemos la excusa perfecta, la justificación para excluirlos, para usar la violencia y, cómo no, para quedarnos con sus tierras. El plan de fondo era clarísimo: crear una nación lo más parecida posible a Europa. ¿Y cómo llevaron todo esto a la práctica? Hay que decir que la famosa conquista del desierto no apareció de un día para otro, fue más bien el último capítulo de una historia que había empezado mucho antes, con otros intentos de correr la frontera hacia el sur. De hecho, hay que ir hacia atrás varias décadas. En 1830, mucho antes de Roca, hubo otra figura, Juan Manuel de Rosas, que organizó una expedición militar muy importante, y aquella campaña fue clave porque sentó un precedente. Dejó claro que la expansión hacia el sur era una prioridad absoluta para el poder en Buenos Aires. Si ponemos las dos campañas una al lado de la otra, las diferencias saltan a la vista, fundamentales para entender el cambio. La primera de Rosas fue más pragmática, mezcla de acción militar con negociación, pactos con algunas tribus. El objetivo era avanzar la frontera y proteger las haciendas. Lo de Roca, en cambio, fue otra cosa. Su plan era una guerra total. El objetivo no era ni pactar ni negociar, era la ocupación militar sistemática y definitiva. Se acabó el diálogo y con eso llegamos al punto clave de esta historia, la famosa conquista del desierto, dirigida por Julio Argentino Roca. Fue la puesta en práctica más brutal de esa idea de civilización contra barbarie, una ofensiva militar masiva. Los objetivos eran claros y específicos. Punto 1: anexionar la Pampa y la Patagonia al territorio nacional. Punto 2: abrir todas esas nuevas tierras a la agricultura y la ganadería para vender al exterior, que era el gran negocio. Punto 3: acabar con cualquier tipo de control indígena en la zona. Y 4: consolidar de una vez por todas el poder del Estado central. ¿Quién estaba en medio de este plan? ¿Quiénes eran los bárbaros que se interponían en el camino del progreso? Pueblos como los mapuches o los tehuelches, gente que llevaba siglos viviendo en esas tierras, y es importante que quede claro, no se quedaron de brazos cruzados, se resistieron y mucho. El avance militar, lucharon para defender sus tierras, su cultura, su forma de vida. Quedémonos con esta idea que es crucial. No estamos hablando de colonizar un desierto o de llenar un espacio vacío. Para nada. Esto fue una operación militar sistemática y planificada. Hubo combates y el resultado fue la expulsión por la fuerza de miles y miles de personas de las tierras donde habían vivido por generaciones sus ancestros. Vamos a ver ahora las consecuencias de todo esto, porque lo que pasó después es un ejemplo de las dos caras de una misma moneda. El resultado fue radicalmente distinto dependiendo de qué lado de esa nueva frontera te encontraras. Desde el punto de vista del Estado argentino, la operación fue un éxito total. El territorio del país creció de forma masiva. De repente tenían millones de hectáreas nuevas para el modelo agroexportador.
El gobierno central por fin tenía el control total. En resumen, se había logrado despejar el camino para construir exactamente la nación que habían soñado los dirigentes. Pero si vemos el otro lado, era devastador. Para los pueblos originarios era el fin de su mundo, significó perder todas sus tierras, la muerte de muchísima gente y para los que sobrevivieron, la destrucción de su forma de vida, de sus estructuras sociales. Fueron forzados a asimilarse, acabaron confinados o en muchos casos trabajando en condiciones deplorables, casi de esclavitud. Y todo esto nos trae hasta hoy, porque la forma en que se mira este episodio de la historia ha cambiado por completo. Lo que durante mucho tiempo se vio como algo heroico, ahora se analiza con una mirada mucho más crítica. Yo creo que esta frase resume a la perfección ese cambio de perspectiva. Hemos pasado de hablar de una empresa civilizadora, que era el relato que lo justificaba todo, a analizarlo como lo que fue en realidad, un proceso de violencia ejercida desde el Estado para quedarse con unos territorios. O sea que hoy en día el debate ya no gira en torno a que si la expansión fue buena o mala para el Estado argentino. El foco se ha desplazado ahora. Se trata de reconocer que hubo un despojo, se usó la violencia y que se violaron sistemáticamente los derechos de las personas que allí vivían. Y cerramos con una última pregunta o reflexión final. ¿Por qué la manera en que un país se cuenta a sí mismo su propia historia, sobre todo las partes más incómodas, revela muchísimo sobre quién es ese país? Hoy analizar ese proceso no es solo un ejercicio de historia, es sobre todo una forma de entender las tensiones, los conflictos y las demás que todavía hoy en el presente siguen muy vivas.